sí, o sea, si un lenguaje es infinito, existe una cadena que sea más larga que cualquier número arbitrario, necesariamente. O sea, si yo te digo, tengo el lenguaje de todos los números pares, de todas las cadenas longitud par, y dame una cadena de longitud, o sea, dame una cadena cuya longitud sea mayor a 3 y va a haber la que tiene longitud 4. Para todo lenguaje infinito eso se va a cumplir. Entonces, teniendo una cadena W cuya longitud sea mayor o igual a n, vamos a poder dividir entonces la n, la W, en estas tres partes. Y si yo puedo agarrar y hacer ese bucle con X y Z, ¿verdad? Con X yo llego hasta algún estado Q. Con la Y regreso a Q. Y con la Z me voy a un Q final. Yo puedo hacer X, Y, Z. Porque acá simplemente va a ser, nomás se va a ir hasta Q, se va a ir hasta Q, va a ir hasta el Q final. O sea, va a ir hasta Q. Así tiene que ser. 3 veces va a pasar por el mismo estado, ¿verdad? Yo puedo hacer XZ también. Porque desde acá, de valer X se va a ir hasta Q y se va a ir hasta un estado final nomás. Podemos ver entonces que para todo n mayor, a 0, mayor o igual a 0, X y Z y con I a la n va a pertenecer a nuestro lenguaje. Entonces partimos diciendo, si el lenguaje del DFA es infinito, vamos a poder encontrar una cadena cuya longitud sea mayor a la cantidad de estados y vamos a poder dividir esa cadena por lo menos hasta los n símbolos, donde el bucle tenga más de un símbolo y vamos a poder tener vamos a tener todas estas cadenas que van a pertenecer a LDA. Esto es como que le estamos bombeando, le estamos agregando más y más y o sacándole y si es que quieren verlo en este caso, ¿verdad? Acá casi tenemos el lema de bombeo, faltan dos cositas. En primer lugar, la N. La N acá nos dice que el bucle tiene que estar en toda esta parte, pero en realidad no necesariamente. El bucle puede estar acá. El bucle puede estar acá en el primer lugar. Entonces, en realidad, nosotros tenemos un número P, que es el número de bombeo. Decimos que existe algún número tal que podamos dividir la cadena de esta forma. Este número de bombeo va a estar probablemente ligado a la cantidad de estados, pero no necesariamente. Significa que en algún punto de todo esto él tiene que repetir. Lo otro que nos falta es que el lema de bombeo es una bicondicionalidad. Dijimos, ¿verdad? Que si el lenguaje es infinito, podemos podemos encontrar una W que dividimos en XZ, tal que etcétera, y X y a la N, Z pertenece a LDA. Nos falta este lado de la bicondicionalidad. Pero si nosotros tenemos esta cadena y tenemos X y a la N, Z, pertenece a LDA. Si yo defino un conjunto B como todas las X y a la N, Z, ¿verdad? Con N mayor o igual a 0, necesariamente B es un subconjunto de LA, ¿verdad? Y si B es este conjunto es infinito. Y si B, un conjunto infinito, es subconjunto de LA, entonces LDA es un conjunto infinito también. Entonces, eso es lo que hace el teorema del bombeo. Lo que te dice es
que si el lenguaje es infinito, o sea, para un autómata cuyo lenguaje es infinito, va a ser infinito si y solo si podemos encontrar una cadena que sea de una longitud mayor a algún número arbitrario, tal que, como les dije, si por ejemplo el número fuese la cantidad de estados, significa que en los primeros n símbolos que nosotros leímos, ahí tendríamos que encontrar el bucle. Y si encontramos ahí el bucle, es porque entonces podemos repetir el bucle y la cadena con las is bombeadas dentro van a pertenecer al mismo lenguaje. No sé si tienen dudas. Esto es como digo, para explicar de dónde es lo que viene, de dónde es lo que sale y qué es lo que se supone que significa. Y hay un teorema que está medio vinculado a esto, que es justamente si el lenguaje, o sea, el lenguaje de un autómata es infinito, sí y solo si existe alguna cadena cuya longitud sea mayor o igual a la cantidad de estados. Justamente relacionada a este principio. Porque si tenemos una cadena, longitud mayor a n, todo lo que establecimos de que pasamos de alguna forma tenemos que hacer de Q0 con una X, tiene que hacer alguna Q necesariamente, desde Q con la Y tiene que repetirse, y desde la Q con la Z tiene que llegar al final, ¿verdad? Entonces es esta la parte que nosotros podemos repetir si tenemos una cadena, que del caso de este. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero saber, y seguramente ya plantearon esto con el profe, cómo yo sé si el lenguaje de un autómata es finito? O sea, si no existe ni una cadena cuya longitud esté entre X, perdón, entre Q y 2Q, ¿Por qué entre Q y 2Q? porque es, o sea, mayor a Q, es lo que vimos Mayor o más recién, a Q. eso es lo que vimos recién, y que sea menor a 2Q es para que no haya un bucle justito que dé la vuelta completa. Exactamente, es el bucle más largo que podría formar con la cantidad de estados que tengo. Porque si yo tuviese que probar todas las cadenas posibles, y yo lo único que sé sobre mi DFA, yo no sé cómo funciona suelta, yo solamente sé si acepta o no acepta la cadena, si reconoce, si no reconoce. Yo quiero probar todas las cadenas, no puedo probar todas las cadenas tan infinito, necesito una cuota superior. Y llega un punto en que justamente yo puedo hacer cantidad de Q menos una transiciones a estados únicos, sin repetir. A partir de ahí, el bucle más grande que podría presentarse es aquel que lleva de mi último estado al comienzo mismo de la cadena de transiciones que hice. Acá tenemos una transición. Le sumamos 1. Y por supuesto, acá va a tener que hacer otra vez Q-1 hasta llegar a ese último estado, ¿verdad? Que debería reconocer. Entonces tenemos otra vez Q-1. Este -1 más 1 se cancelan, tenemos 2Q-1. O sea, como a lo máximo tiene que existir una cadena, o sea, tiene que no existir cadenas reconocidas entre Q inclusivo y 2Q-1 o 2Q exclusivo, ¿verdad?
Si tengo una cadena de longitud Q-1, está bien que reconozca, porque Q-1 es la cantidad de transiciones que puedo hacer sin repetir estados. Bueno, el pumping lemma, para lo que se usa es para demostrar a la n, b a la n no es reconocible por un DCA. ¿Llegaron a ver eso con el profe? Sí. ¿Tienen entendido esa parte? Eh, en realidad, hoy puso esa diapositiva y terminó la clase. Ah, Sí, Y mañana dijo que iba a tocar. sí, me estoy mañana vamos a ver. adelantando, entonces, bueno, entonces hasta ahí nomás podemos hacerlo del pumping lemma. Si es que entendieron por lo menos qué significa. Hay una cosa que, si es que ven en la diapositiva, ¿cómo puso el profe? ¿Puso XZ menor a N o menor o igual a N o XY menor o igual a N? Creo que está XZ, pero después corrigió a XY. Sí, XY tiene que ser, porque justamente el bucle necesariamente tiene que estar a lo sumo en los primeros N, ¿verdad? O sea, bueno. Sí. Bueno, y vean entonces eso mañana. Espero que por lo menos ahora tengan un poco más claro cómo, o sea, de dónde lo que viene, ¿verdad? Este pumping lemma, qué es lo que significa. Y significa simplemente eso, ¿verdad? A lo sumo, leer una cadena de longitud con la cantidad de estados, sí o sí tiene que haber repetido por algún estado. Y si pudo repetir un estado, se puede repetir 0 más veces. Eso nomás es como la cadena, la lógica detrás de ese teorema. Bueno, si tienen dudas o si no, podemos pasar a hacer ejercicios que me propongan. O podamos ver las cerraduras, los closures. Parece que es muy tarde, estamos todos cansados. Cerebro no. ¿Mm? ¿No closure? ¿Como cuál? Ya que estamos, el de unión que les dije, pero con delta total. Lo que nosotros estuvimos queriendo hacer con la unión hasta ahora es tener ahora una mirilla, como una mirilla así, donde acá estamos llevando rastro de qué hace el autómata 1 o el autómata A, llamémosle, y acá qué hace el autómata B, ¿verdad? ¿Cuál era el problema que teníamos? Era el tema de las deltas parciales. ¿Qué pasa? En cualquier momento uno de los dos autómatas puede decir caput, o sea, caput deberá morirse y no avanza más. Entonces nosotros en el diseño del tercer autómata tenemos que tener eso en cuenta. Y tenemos que demostrar 3 comportamientos sobre esta construcción. En primer lugar, que siempre que A alcance algún estado y B alcance algún estado, tiene que darse que delta C asterisco es de QA a QB con la misma cadena, tiene que ser, y acá es donde justamente lo que estábamos conversando, les recomiendo que digan nomás si pertenece a algún estado y después acá escriban la tupla completa, ¿verdad? No me va a entrar nomás acá, pero es la tupla de delta A asterisco de QA, etcétera, y de delta B asterisco de QA, etcétera. Acá lo que yo estoy queriendo decir, ok, si ambos alcanzan un estado,
Entonces delta C va a alcanzar la dupla de lo que los dos alcanzaron. O sea, que mientras que ninguno falle, yo estoy emulando con éxito mi DFA, mis dos DFA. Y después el punto 2 y el punto 3, que simplemente son como contrarios uno del otro, es que si A alcanza un estado y B no, entonces tiene que darse ese fallo, ¿verdad? Pero ese fallo, ¿cómo se va a dar? Ambos van a leer una cadena X conformada en tres partes. Una X', un símbolo y puede ser una Y. A puede leer todo esto, pero B solamente puede leer la X'. Acá es donde, en esta Y, es donde se supone que tiene que fallar la B. Es un punto que donde estamos medio adivinando, o sea, es una generalización de dónde se supone que B está fallando, ¿verdad? X' pues puede ser cualquier cadena, puede ser entonces que falla al comienzo, puede ser que falla al final, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando lleguemos esa Y donde B falla, tenemos una delta indefinida? Entonces, ¿Y qué pasa con la Y? A sigue leyendo la Y, va a seguir leyendo la Y, pero B ya no lee más. Entonces, para eso necesitamos introducir ese estado de error al cual yo me voy con la Y y con la Y con la Y me sigo quedando en el estado de error. Y lo mismo tiene que pasar si B es el que reconoce y A no. Entonces, usando esas propiedades que demostramos, ahí es que podemos definir el lenguaje. Pero, ¿qué pasa si ya tuviésemos, si los dos DFA tuviesen la delta total? Entonces, vamos a asumir como una regla cero, llamémosle, que ambos autómatas tienen deltas totales. Si no tienen deltas totales, ya habíamos visto el jueves pasado cómo podemos totalizar las deltas. Si no estuvieron eso, les recomiendo mucho que vean, aunque sea el documento que yo les pasé, ¿verdad? El de la clase pasada. Entonces, si A y B tienen deltas totales, genial, o si no, hacemos la construcción a partir de, llamémosle A' y B', que sí son las versiones que sí tienen delta total, pero reconocen el mismo lenguaje. Entonces, este es simplemente para la parte de delta total. ¿Cuál va a ser mi conjunto de estados para mi tercer autómata? Y va a ser, por supuesto, el producto cartesiano de ambos estados, ambos conjuntos de estados. Pero ¿qué pasa? A y B ahora tienen deltas totales. Entonces significa que en ningún momento A y B no van a dejar de leer la cadena. Si no van a dejarlo de leer la cadena, si siempre van a estar en algún estado cada uno, ya no me preocupo más por eso. Ahí ya tengo todo lo que yo necesito. Tengo estados de A, tengo estados de B. Ese estado de A puede ser que incluya el estado de error, estado de B puede ser que incluya el estado de error, pero para propósitos de esta parte de la demostración ya no me importa más, porque como que yo ya abstraí ese problema y les dije, no, ustedes ya se manejan solitos, ¿verdad? Les digo a los DFA A y B, ¿verdad? Y yo como DFA C solamente les llamo a ustedes, les ejecuto y ustedes se encargan, ustedes hacen todo por su cuenta, ¿verdad? Se encarga de manejar su estado de error, etcétera, etcétera. Sí, no. Les conviene cuando lidian con más de un DFA de origen. Porque en el de complemento, ¿qué pasa? En el de complemento van a hacer tomar la misma cosa, van a agregarle un estado de error
Y van a demostrar que cuando reconoce, no reconoce, y cuando no reconoce, reconoce, ¿verdad? Algo así. Si usan lo de la delta total, van a hacer nomás luego aparte una demostración de agregarle ese estado de error y demostrar que si reconoce, reconoce, si no reconoce, se va al estado de error. A lo que voy es la misma cantidad de trabajo. Sin embargo, como vamos a ver acá, ¿qué pasa? En la demostración que teníamos acá, tenemos tres caminos, ¿verdad? O mejor dicho, en la parte del lenguaje, ¿verdad? Tenemos que si X pertenece a L de A o X pertenece a L de B, entonces X pertenece a L de C, ¿verdad? ¿Cuáles son las formas en las que se cumplen esto? Por un lado, puede ser que X pertenezca a L de A y X pertenezca a L de B. Por el otro tenemos que solamente pertenezca a L de A. Tenemos 1, tenemos 2. Pero este 2 tiene dos versiones. Porque que X no pertenezca a L de B significa que o llegó a un estado que no es final o murió el autómata. Y lo mismo si vemos al revés, si es X, si es el autómata A el que murió, tenemos dos opciones otra vez. Entonces la opción 3 tiene dos opciones. O sea, para la primera parte de la demostración tenemos que hacer 5 demostraciones más pequeñas. Sin mencionar, ¿verdad? Que tuvimos que hacer luego toda esta parte, ¿verdad? El 1, 2 y el 3. En cambio, acá, como ya abstraímos esa propiedad, ya no solamente una vez tenemos que demostrar qué pasa cuando uno de los autómatas falla. Porque si se aplica para el autómata A, automáticamente se aplica para el autómata B. Entonces, bueno, decimos Q sub C. Vamos a hacer que sea la dupla de Q sub A con Q sub B. Y ahora, ¿qué va a ser la delta de C? Vamos a decir, para todo QA en Q sub A, para todo QB en Q sub B, y para todo símbolo en nuestro alfabeto, delta C para QA, QB con el símbolo I va a ser la dupla de A, Q sub A con I, la dupla de B con Q sub B con I. Nada más que eso. Yo no necesito ninguna otra regla. Delta A siempre va a ser algún estado. Delta B siempre va a ser un estado. Esta dupla siempre va a estar definida. Por lo tanto, delta C siempre va a estar definida. Delta C es total. ¿Y cuál? El estado inicial, por supuesto, va a ser la dupla del Q0A, Q0B. Y el estado final de C, los estados finales de C, ¿cuáles van a ser? Van a ser los finales de A por los estados de B, unido a los estados de A por los finales de A. ¿Por qué así? Porque a mí no me importa, o sea, que los dos reconozcan al mismo tiempo. Va a estar lo incluido en esto. O sea, el producto FA por F de A por F de B va a estar nomás lo incluido acá o va a estar incluido acá.
Para mi demostración más me importa que si uno reconoce o si este de acá o si este reconoce. F de B tenía que ser acá. Ahí. Ese es todo el procedimiento. Yo no necesito más reglas de esto. No, ya no tengo más una regla para si delta está definida, para delta definida, para todas las demás deltas, no. En estas 4 reglas ya está construido mi DFA. Y ahora voy a pasar a demostrar, pero antes de demostrar, el lenguaje, o sea que el lenguaje reconocido es la unión, voy a demostrar una propiedad general de lo que yo, sobre lo cual construí. ¿Qué es lo que yo quería hacer? Construir un autómata como una especie de mirilla en la cual veas la ejecución de A y de B en simultáneo. Es decir, el autómata C debe emular el comportamiento de A y de B en todo momento. Entonces, el caso base va a ser para la cadena X, la cadena vacía. ¿Qué pasa con delta C asterisco? Q sub A, Q sub B, con la cadena vacía. Por definición de delta asterisco, esto es igual al estado. ¿Y a qué es igual Q sub A? Esto, ¿verdad? Y por el otro lado, Q sub B es igual a la de delta asterisco, ¿verdad? Esa regla del caso base de la cadena vacía se puede aplicar tanto de este lado para tener el estado o de un estado para obtener la delta asterisco. Entonces esto va a ser finalmente igual a la delta asterisco de A, de Q sub A con la cadena vacía, delta B asterisco de Q sub E con la cadena vacía. Y esta es la dupla. Se cumple entonces para mi caso base. Ahora para mi caso inductivo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer para una XY. Entonces delta asterisco de C es la dupla Q sub A, Q sub B con XY. En primer lugar, según la definición de delta asterisco, sabemos que esto es delta C, delta C asterisco, QA, QB con X con Y. Esto es simplemente delta asterisco, ¿verdad? Esto de acá adentro es nuestra hipótesis inductiva. Siempre si tienen dudas de la hipótesis inductiva, miren lo que están tratando de demostrar, porque lo que están tratando de demostrar es su hipótesis inductiva. En este caso, que delta C asterisco de todo esto es igual a las deltas asterisco de cada una. Entonces, esto va a ser igual a delta C de nuestra hipótesis inductiva, que dice que esto es igual a delta asterisco de A, Q sub A con X, delta B asterisco de Q sub B con X, termina la dupla, coma Y. Y delta C, con un estado acá adentro, y con este símbolo Y, que puede ser cualquier, está definido por nuestra regla 2. Entonces, esto va a ser igual a una dupla donde agarramos este estado
y le ponemos el delta A de delta A asterisco de Q sub A con X y este. Y con Y. Y tenemos delta B de la delta B asterisco de Q sub B con X con Y. Esto según mi regla 2. Pero ¿y esto qué es? Esto es delta A asterisco de X QA con XY. Y este otro, delta B asterisco de Q sub B con XY. Y finalmente, esto es lo que nosotros queríamos demostrar en la inducción. Hasta ahora, bastante sencillo. Y ahora sí, ya nos vamos a preocupar sobre que el lenguaje, que la unión del lenguaje de A y el lenguaje de B es el lenguaje de C. Esto ya saben cómo descomponer, me imagino, ¿verdad? En si X pertenece, o delta asterisco pertenece a los finales, etcétera, etcétera. Así que vamos a hacer ya directamente esa parte. Tenemos el lado doble peso, que dice que si X pertenece a L de A o X pertenece a L de B, entonces X pertenece a L de C. O lo que es más fácil decir, si delta asterisco A de Q sub 0 X pertenece a los finales de A, o delta B asterisco de Q sub 0 B tendría que ser, ya, X pertenece a los finales de B, entonces delta C asterisco de la dupla Q0A, Q0B con X tiene que pertenecer a los finales de C. Y tendríamos que probar de vuelta todas las formas en las que nuestra condición se cumple, ¿verdad? Pero hay un truco. Si A reconoce, no me importa si B reconoce o no. Pero esto solamente me sirve ahora. Porque hace un rato teníamos el problema de que si B no reconoce, puede ser porque llegó a un estado no final o porque tuvo una delta indefinida. Pero ahora yo sé que él siempre va a alcanzar un estado. Entonces, si A alcanza un estado final, a mí ya no me interesa más a dónde se va B. Entonces, el primer punto que tengo que mostrar es si A pertenece a un final y B alcanza algún estado. No me importa si es final, no me importa si no. ¿Y qué pasa acá? Delta C asterisco de la dupla de Q sub 0A, Q sub 0B con X. ¿A qué va a ser igual? Y una parte va a ser tipo el final de ahora. Va a ser la dupla de las deltas asteriscos. Esto es lo que nosotros demostramos acá. No importa de cualquier estado que partamos, leyendo cualquier cadena, vamos a emular el comportamiento de ambos autómatas. Entonces, vamos a llamarle a esto esta demostración auxiliar 1. Entonces, esto se cumple según demostración auxiliar 1. ¿Y qué pasa acá? Este de acá pertenece a f de A. Este de acá pertenece a Q de B.
Entonces, este va a ser un estado que va a pertenecer, ¿verdad?, al f de A por Q de B. Y f de A por Q de B sabemos por la regla 4 que es un subconjunto de los finales de C. Acá yo me estoy comiendo nomás la dupla, pero tendría que estar acá esta misma dupla tendría que estar acá, ¿verdad? Y decir que esta dupla pertenece a f de A por Q de B. Entonces, si esta dupla pertenece a este y este es un subconjunto de FC, entonces esta dupla pertenece a f de C. Por lo tanto, reconoce. ¿Y cuál es la segunda posibilidad? Delta A asterisco Q sub 0 X pertenece a Q de A. Y delta B asterisco de Q sub 0 X pertenece a F de B. Lo mismo al revés nomás. Por un lado, digo, ¿qué pasa con mi autómata si yo tengo garantizado que A reconoce? Y va a reconocer por este lado. ¿Qué pasa con mi autómata cuando tengo garantizado que B es el que reconoce? Y voy a hacer este mismo desglose y voy a tener esta misma cuestión, solo es que ahora este va a pertenecer a Q de A por F de B, que también es un subconjunto de FC. Por lo tanto, esta delta asterisco sub C, la delta C asterisco va a pertenecer al final, va a reconocer. Este es todo el primer lado, el lado doble peso. Yo no necesito más demostrar nada, no hay otros caminos, no hay más nada que hacer. Me falta solamente demostrar el lado del contrarrecíproco. Bueno, me comí todavía a escribir todo el texto, ¿verdad? Pero creo que ya se entiende más o menos la idea para este punto, ¿sí? ¿O quieren que escriba igual todo? ¿Vale? Bueno, y el lado peso, por supuesto, es el que tenemos que hacer por el contrarrecíproco. Si X pertenece a L de C, entonces X pertenece a L de A, o X pertenece a L de B. Negamos esta parte, negamos este y cambiamos de orden, ¿verdad? Entonces, y para negar esto es cambiar el O por un I y es negar los componentes de dentro. Entonces, X no pertenece a L de A y X no pertenece a L de B. Entonces, X no pertenece a L de C. Como delta es total, que X no pertenezca a L de A es simplemente que delta asterisco de A de Q sub 0 A con X no pertenezca a los finales de A. Lo mismo pasa con este. Delta B asterisco de Q sub 0 B con X no pertenece a los finales de B. Y por supuesto, esto significa que no pertenezca a los finales de C, ¿verdad? Entonces evaluamos delta C asterisco otra vez de Q sub 0 A, Q sub 0 B con X. Sabemos por la demostración auxiliar que esto es delta A asterisco de Q sub 0 a X, delta B asterisco de Q sub 0 B con X. ¿Y qué pasa? Este no es final, por lo tanto no pertenece a la parte de f de A por Q de B. Este tampoco es final, por lo tanto tampoco pertenece a la otra parte que era Q de B, de A, perdón, por F de B.
En otras palabras, es lo mismo que decir que simplemente, o sea, como delta A asterisco Q sub 0 a X no pertenece a f de A, entonces delta A asterisco de Q0 a X, etcétera, etcétera, no pertenece, ¿verdad?, a la primera parte de f de A por Q de B. Y como delta C asterisco, delta B asterisco de Q sub 0 B con X no pertenece a los finales de B, entonces tampoco la tupla pertenece a Q de A por F de B. Entonces, teniendo este y teniendo este, tenemos la conclusión de que delta C asterisco Q sub A, sub 0A, Q sub 0B, X, que es igual a la delta A asterisco, la de toda la dupla, no pertenece a F de C. Se acabó la demostración. Eso era todo. Perfecto queda este, porque solo una generalización tuvimos que demostrar sobre este, que es que el comportamiento de C es lo mismo que unir el comportamiento de A con el comportamiento de B. O sea que delta C asterisco es la dupla de delta A asterisco y delta B asterisco. A partir de ahí es usar esa misma demostración para decir que si uno alcanza, ya está en un estado final. Si el otro alcanza, ya es un estado final. Si ninguno alcanza, no es un estado final. ¿Y qué pasaba si mi regla 4 cambio? Si ahora solamente digo f de A por f de B, ¿cuándo va a reconocerse? Solo cuando ambos lleguen a final por ahí, ¿verdad? Y sí, cuando ambos llegan a un final, reconoce. Si ambos llegan a un final, ¿con qué lenguaje estamos haciendo? La intersección. Con cambiar esta regla y hacer básicamente la misma demostración, tenemos intersección. ¿Qué es lo que cambia? Obviamente cambia acá cómo descomponemos este. En este caso, obviamente tenemos L de A y L de B, ¿verdad? Entonces, si ambos llegan a un estado final, entonces categóricamente la tupla va a ser un estado final de A y un estado final de B. O sea, acá cambiamos de orden más, porque acá era donde hicimos qué pasa cuando los dos hacen lo mismo, que es llegar al estado final, y acá teníamos esta opción de que solamente A reconozca, solamente B reconozca. Acá vamos a hacer qué pasa si A y B los dos reconocen, y acá vamos a hacer qué pasa si A reconoce pero no B, y B reconoce pero no A, o si los dos no reconocen. Pero ese que los dos lo reconozcan ya es una intersección justamente entre si A no reconoce o si B no reconoce. A lo que voy es exactamente esta misma longitud que, ojo, no es una demostración larga así. Yo nomás porque escribo con letra grande y uso que me parece que tengo muchísimas páginas, pero en realidad esto lo podrían escribir en una página entera. Incluyendo bueno, posiblemente la parte de delta total les tome un cuartito más de página. ¿Cuál es una ventaja de hacer la demostración de esta forma, además de la ventaja de no tener que lidiar con delta indefinida y de no tener que hacer tantos casos, ¿verdad?
Ustedes pueden empezar escribiendo esto. Ok, voy a asumir que las deltas son totales. Si las deltas no son totales, voy a usar A' y B' en la construcción, cuyas deltas sí son totales mediante el procedimiento de totalizar delta. Ustedes escriben así mismo, más o menos como le dije, y le ponen un asterisco enorme ahí. Escriben todo esto, hacen la demostración, llegan hasta el final, les sobra 15 minutos en el examen, empiezan a demostrar delta total. Si no les da el tiempo para demostrar delta total, por lo menos la parte de la unión está bien, así que van a tener la mayor parte de los puntos. Y si les dio el tiempo de escribir delta total, van a tener todos los puntos, o cerca de todos los puntos. Siempre esas pequeñas demostraciones auxiliares, ¿verdad? Algunas de esas pueden medio dejar para después, ¿verdad? Algunas. Con tal de que el punto se haya entendido, el profe les va a tener en cuenta. O sea, que muestren ustedes que entendieron, digámosle. Y como les dije, en complemento no les conviene hacer esto, les conviene hacer directo nomás, porque la demostración de que la delta total reconoce el mismo lenguaje y que el complemento reconoce el lenguaje de complemento son básicamente la misma longitud. Entonces ahí no vale la pena. Minimizar un DFA. La función mínimo, o sea, la función min LK, esta. Yo no haría con DFA. Porque mínimo... ¿Mm? ¿En dónde les pasaron ese ejercicio? A mí que en ningún examen salió con DFA específicamente. Porque mínimo LDK. Espera, mínimo LDK es que la longitud sea por lo menos K, ¿verdad? Yo me estaba confundiendo con otro. Sí, este se puede hacer con DFA. Sí, con DFA. Sí, no. Yo estaba pensando en otro. Yo estaba pensando en el que es L a la K, básicamente. Este sí. Hay dos formas de verlo. Es como uno como la intersección, pero eso ya es muy avanzado. La forma más fácil es simplemente, además de llevar rastro de... Así como hicimos hace un rato, teníamos nuestro sistema de mirilla, digámosle. En una parte de nuestra mirilla vamos a ver, registrar en qué estado del autómata estamos. Y en el otro simplemente vamos a llevar cuenta de la longitud de la cadena. Hasta donde la leímos. ¿Verdad? Y ahí se simplifica bastante, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Bueno, ¿cuál va a ser el conjunto de estados? O sea un DFA A con todos los demás, vamos a crear el DFA B, vamos a llamarle, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el conjunto de estados? Va a ser un producto de todos los estados de A por, si yo tengo que almacenar acá la longitud de la cadena hasta acá, tengo que tener todos los elementos desde 0 hasta acá. Entonces le puedo decir todo n para 0 menor a n menor o igual a k. Esa es una forma de escribirlo. Otra forma de escribir es Q por... es la U gigante
de i para igual a 0 hasta acá. Otra forma de escribir es la dupla de q sub a y para todo q en q sub a y para todo n mayor o igual a 0 y por supuesto n menor o igual a k. O lo mismo que decir 0 menor a n menor a k. ¿Sí? Ujú. Ujú. Manda un poco, voy a leer. Ok, dale. Ujú, ujú. El operador de Klim, ¿o cuál? Este. Sí, vamos a hacer. Te voy a dar un DFA y vos me vas a construir qué se supone que tiene que ser, cómo se supone que tengo que construir mi nuevo DFA que reconozca el operador de Klim. ¿Ok? ¿No? Operador de Klim al final está definido como la unión, ¿verdad? De L0 unido a L1 unido a todas las L, ¿verdad? En algún punto de esto está L2, ¿verdad? L2 es L concatenado a L. En el fondo hay un problema de concatenación acá. ¿Y qué pasa con la concatenación? Te voy a decir que la cadena a la 2n, o sea, que el conjunto de a la 2n es un subconjunto del lenguaje de mi autómata A. No necesariamente el lenguaje es este, pero sé que todas las cadenas a la 2n están. ¿Cómo vos sabés que terminaste de leer a la 2n? Porque o sea, si esto está, obviamente, delta A asterisco de Q sub 0 a la 2n va a llegar a un estado final, ¿verdad? Pero ¿quién te dijo que la primera vez que llega al estado final es el punto donde tengo que reconocer? ¿Qué pasa si además de a la 2n está en el lenguaje? Si además de este está en el lenguaje. ¿Cómo sabes que esta AA es parte de la segunda cadena en lugar de la primera? Porque a lo mejor BB no pertenece a LDA. Entonces, dependiendo de cómo lo mire, A la 2N, a BB, si considera esto como A la 2N y esto como BB, va a fallar. Pero si considera esto como A la 2N y esto como la segunda cadena, este sí va a reconocer.
El tema está en que alcanzar un estado final no necesariamente significa que terminaste de procesar la primera L. Y si este problema tenés con L2, también tenés con L3 y con L4 y con L5, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que realmente hacer? Es jodidísimo lo que tiene que hacer. Para L2 lo ya es complicado. No, va a ser difícil nomás luego. En L2, lo que va a tener que hacer es tener otra vez el sistema de mirilla, llamémosle. En el primero, va a estar llevando cuenta de la primera L, ¿verdad? Y acá no va a haber nada todavía. Hasta el punto en que este estado llega a un estado final. Cuando este llega a un estado final, va a hacer una transición a una tupla que va a tener obviamente el estado final. Y acá va a tener un conjunto que tenga el estado inicial. Y a la par que leemos la cadena, él va a seguir procesando la cadena, porque puede ser que todavía no terminó pues, de leer la primera cadena, ¿verdad? Y él, para todo estado dentro de ese conjunto, va a seguir, o sea, para todo estado que esté acá, si por ejemplo tenés Q sub 0, Q sub 1, etcétera, etcétera, va a ser la transición de todo eso y ese va a ser el nuevo estado que va a estar acá. Es un quilombo, pero es la única forma, porque lo que estás haciendo es que cada vez que te vayas a un estado final con el primer autómata, estés introduciendo el estado inicial en, digámosle, esta cola de ejecución, ¿verdad? Donde, ok, si ya reconocí una vez, tengo que haber reconocido una vez más en el segundo. ¿Y cómo sé cuándo llega a un estado final? No cuando acá llega a un estado final, cuando acá haya un estado final. Así que mejor nomás no se estresen con eso, háganlo con NFA. Esto es con DFA, sí. Con DFA es. No, jodido. Con NFA sí es regalado. Claro que sí. Dale. Pero, o sea, justamente, ¿cuál es el problema? Si nosotros queríamos definir esto con DFA, el tema está en que nosotros no podemos hacer más de una transición con el mismo. Cualquier clase de regla que quieras hacer, como por ejemplo, que cualquier transición que vaya a un estado final, a la par se vaya al estado inicial, esto lo podemos hacer con DFA, porque implicaría irse con el mismo símbolo. Pero esto sí podemos hacer. Por recontra podemos hacer con el NFA. Y partiendo de esta idea, puedes más o menos imaginarte de dónde es lo que viene todo ese chorizo que acabé de tirar, ¿verdad? Porque significa que a la par que la primera instancia del NFA está ejecutando, él está creando una cola que tiene el estado inicial. Pero no, se va a hacer así nomás, tal cual. En primer lugar, si reconoce la cadena vacía, obviamente tenemos que hacer que el estado inicial sea final. Acá es donde les recomiendo que tengan mucho cuidado sobre hacer nomás el estado inicial final, porque les puede modificar el lenguaje. Les recomiendo a crear un nuevo estado y a ese nuevo estado hacerle final. Y lo que antes eran las transiciones del estado inicial, copiarle a este estado.
¿Pillas? No es dos estados iniciales, es uno solo, uno nuevo, que obviamente hay, a ver, ¿cómo puedo hacer? Si yo tengo este autómata, crucero, mm, así ponerle, que yo voy a agregarle un nuevo estado inicial. Y a este le voy a copiar las transiciones que tiene Q sub 0. En primer lugar, de Q sub 0' con A tiene que irse a Q sub 0. Entonces, no es que va a ser un bucle acá, no. Se va a donde se va con A, pero este es un nuevo estado. O sea, es en realidad el estado original. Se va acá con A. Sí, no, hay más de una. También con A se va a Q sub 1, ¿verdad? Y acá, y después el resto sí ya copiamos todo. Y Q sub 2, vamos a decir que es final, ¿a dónde tiene que irse? El original. Y acá sí. Solamente para epsilon. Solamente para epsilon. Porque acá, ¿qué por ejemplo, si es ¿qué, por ejemplo reconoce este? A la NB. Pero BB no. Ujú. O sea, a la N con N mayor a 0. Porque por lo menos una A tiene que haber. Si yo hacía este final y empezaba acá, ahí sí iba a reconocer a la N2B, a la NBB. La pregunta, y a la N, B, es una cadena que estaba en nuestro lenguaje, pero B, no. O sea, no hay. Por el posible caso de que algo así suceda, es que tenemos mejor precaver y que el estado inicial sea nomás un nuevo estado. Y si el estado inicial era lo ya final, es hacer nomás que sea un estado aparte. En general, nomás luego. Así ya no, en tu demostración ya no te preocupas. Si el estado inicial de mi autómata era final, entonces la cadena vacía está lo reconocida. No. Que tu nueva construcción tenga siempre un estado inicial nuevo que siempre lo es final. Entonces ahí ya no te preocupas si la cadena vacía era lo reconocido por tu NFA. Entonces sí, para L asterisco, y la verdad que el procedimiento que dimos ya era bastante correcto. Hay que demostrar nomás ya a partir de ahí. Crear un nuevo estado inicial, es un nuevo estado final. Las transiciones que van desde Q0 se copian para Q sub 0'. Entonces, si Q sub 0 con A se iba a Q sub 0, entonces Q sub 0' se va a A, etcétera, etcétera. Todas las demás transiciones se copian tal cual como están. ¿Y qué tenés que demostrar con este? Vas a tener que demostrar por inducción, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que vamos a demostrar por inducción acá? Lo que cambia nomás con NFA es que delta asterisco ya no es más igual a un estado, es un conjunto nomás. Pero la lógica detrás de la demostración sigue siendo la misma. Un poco más simplificada nomás.
Si esto fuese un DFA, ¿qué íbamos a tener que demostrar? Claro, por supuesto, pero si fuese un DFA, imagina que no hay más ninguna transición acá eh, no determinista. Si fuese un DFA, pensá como si estuviese demostrando un DFA. ¿Qué tendríamos que demostrar en primer lugar? Caso base, la cadena vacía. Reconoce la cadena vacía, porque el Q sub 0 nueva es un final. ¿Y ahora? ¿Cómo hacemos el inductivo? ¿Cuál es la hipótesis? ¿Y cuál es el un carácter también? ¿Cuál es el un carácter más? ¿Es un carácter más o es una cadena más? Claro que es una cadena más tiene que ser, porque ahora ya la inducción es sobre una cadena más o sea, si podemos reconocer la cadena vacía, en primer lugar, y le reconocemos después una cadena W sub 1, y después resolvemos W2, y después W3, y todas las W que sean, porque puede ser L asterisco, puede ser L a la K, puede ser L a la 0, puede ser L a la 2. Siempre la demostración por inducción, tenés que verlo. Yo le hago una comparación con una forma extraña de sumar, ¿verdad? Caso base es partimos desde cero y caso inductivo es le voy sumando uno hasta llegar al número que yo quiero. Y lo mismo acá, caso base, la cadena vacía, caso inductivo le voy sumando entre comillas, ¿verdad? Cadenas, ¿verdad? Pero ahí hay un... Entonces, si pudimos reconocer, digámosle, K cadenas, tenemos que demostrar que reconoce K más 1. Esto está re mal notado, pero vamos a quedarnos con este por ahora. Leer K cadenas, por supuesto, va a ser la parte de nuestra hipótesis, de nuestra hipótesis inductiva. Entonces, lo que toca demostrar es que puede leer esa una cadena más. Y para demostrar que puede leer esa una cadena, tenemos que demostrar que este lee las mismas cadenas que estaban ya acá. No, o sea, eso es lo de demostración por inducción, que si demuestra una vez, puede demostrar una vez más. Eso es demostración por inducción. Siempre lo. En primer lugar, vas a tener que demostrar que toda cadena que éste reconoce, éste puede reconocer para una sola cadena. O sea, estamos diciendo que este reconoce L1 recién. Y también estamos diciendo que reconoce L0. L0 es el caso base, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, demostramos que reconoce L1. En segundo lado, hacemos la inducción. Entonces, el base va a ser leer L0 y el inductivo va a ser si lee Ln, que pueda leer Ln más 1. Pero Ln más 1 es lo mismo que Ln concatenado con L1, ¿verdad? Ln es nuestra hipótesis inductiva y L1 es lo que ya demostramos en un paso anterior que es capaz de reconocer. Ese sería el proceso para L asterisco. Pero antes de afrontar L asterisco, afrontar concatenación. Porque concatenación y esto va a ser la misma historia. Técnicamente concatenación y el operador de clean es más fácil diseñar con un FA de movidas nulas, pero eso
ya es detalle. Demostrar con movidas nulas es más largo nomás, pero es casi lo mismo que NFA al final, así que no tengo miedo tampoco. NFA de Epsilon. No usan, no les conviene. El tema es que la función clausura es muy larga. Ese es el único problema nomás. Pero yo ya llegué a hacer demostración de homomorfismo con NFAE. Homomorfismo, les adelanto ya, si es que no saben todavía qué es. Mi lápiz no quiere hacerme caso ya. Un ratito. Ahí está. Si nosotros tenemos un lenguaje de un autómata A y nosotros definimos una función h, esta función h que va a ser de un símbolo nos lleva a una cadena. Por ejemplo, h de A puede ser 0, 1 o 0, 0, vamos a decirle. H de B puede ser 1, 1. Y lo que dice es que el lenguaje de los DFA es cerrado al homomorfismo. Es decir, aplicar esta función a los símbolos de una cadena X que pertenece a L de A. Eso se puede reconocer mediante un DFA. Un FA, mejor dicho, en general. O sea, si existe para todo FA A que reconoce el lenguaje L de A, existe el DFA B, cuyo lenguaje es la función de homomorfismo aplicada sobre el lenguaje de A. Entonces, si por ejemplo L de A tiene las cadenas AB, ABB, L de B, ¿qué tiene que tener? 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Y esta es una bestia de demostración. Salió. Le tocó de hacer. Y a veces cuando el profe está muy enojado te hace demostrar homomorfismo inverso. No le hagan nomás enojar. Pero en fin, el problema con esta demostración, acá es bastante fácil. Pero ¿qué pasa si HA es 0, 0 y HB también es 0, 0? Exactamente. ¿Y qué pasa si se supone que en el autómata original con A te ibas a un estado y con B te ibas a otro estado? Exactamente, por eso se usa NFA, porque naturalmente la función h nos puede incluir un determinismo. Peor todavía, ¿qué pasa si es la cadena vacía? El resultado. De pronto tengo que hacer movidas nulas. Por suerte, el profe ese ya hasta ahí no llega. Él te va a poner que h es una función de E más. O sea, que te lleva a E más. Por lo menos a un símbolo. Porque si es que permitís movidas nulas,
necesariamente tenés que usar un FA con movidas nulas. Ahora, como saben, lenguaje de FA, lo mismo que NFA, el mismo que NFA Epsilon. Existe el DFA que reconozca el homomorfismo. Se puede construir, es un chorizo aún más grande. Así que suele poner más en el recuperatorio, eso sí te voy a decir. Homomorfismo. Tipo, para vengarse de los que siempre tiran primer parcial al recuperatorio. A veces sí. Este. ¿Mm? El tema es, depende de qué tanto sabes lo que tenés que hacer más o menos. Si vos te tomás demasiado tiempo divagando o pensando tal cosa, si no llegaste a hacer ejercicio, si no practicaste hacer las demostraciones, te va a faltar tiempo. Así nomás es. Pero eh, normalmente el profe elige sus temas variando un poco lo que se estuvo haciendo en clase. Como por ejemplo, un ejercicio que se hizo una vez en clase fue eh, creo que era WDB por ahí. El DFA que reconozca este. Es uno de los ejercicios que el profe deja, ¿verdad? Para hacer, tipo en esa diapositiva. Y este hace con un autómata, ¿verdad? De tipo un árbol, ¿verdad? Que va acordándose los últimos dos símbolos leídos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y después en el examen te pone este, donde esto, en esencia, es esto. Y en este caso sería A, B al 2, o sea, dos símbolos ahí, y Z en realidad es C, D, asterisco. ¿Y qué pasa? Esto es lo mismo que este ejercicio, solo es que se acuerda de los últimos cuatro símbolos, particularmente que tenga una A, dos símbolos cualquiera, que puede ser A o B, termina en una B. Y además concatenado Z, que puede ser vacío o cero, o sea, cero o más combinaciones de C y D. Si hiciste este ejercicio, o mejor, si por ejemplo hiciste el que termina en ABB, por ejemplo, si hiciste este, vas a poder hacer esta primera parte. Y después es agregarle Z al final nomás. O sea, el profe muy probablemente agarre algo que ya hicieron en clase, le agregue dificultad y le enmascare un poquitito para que parezca un problema completamente diferente. Y suele agarrar tipo el problema que a veces más les cuesta, justamente para ver si llegaron a hacer o no realmente. Ese ejercicio con el cual más tiempo se quedaron, ese probablemente les salga. Les suele también gustar ponerle el ejercicio, el de combinación de 0 y 1, tal que su representación binaria empezando con 1 sea divisible por 5. Ese es regalado, pero así regalado que te puedes memorizar cómo se hace y en un ratito haces. Porque ni siquiera te pide demostrar. El secreto en ese está en cómo lees el binario. ¿Qué pasa cuando lees un número binario? De izquierda a derecha.
Si lees un 0, tenés 0. Lees un 1, tenés un 1. Lees un dígito más y lo que haces es multiplicar ese dígito por 2, ¿verdad? Porque ahora tiene el doble de valor y le sumas el bit que leíste recién, ¿verdad? En este caso sigue siendo 0. Pero si yo acá pongo un 1, 2 por 1 más 1 es 3, ¿verdad? Esa es una de las una parte del secreto. Otra parte, y la otra parte del secreto es, yo lo que voy a hacer es, voy a tener un estado para cada resto de división por 5. ¿Por qué resto? Porque si yo al leer, o sea, la forma en la que identifico el número nuevo es 2 por el número que ya tenía más el bit que acabé de leer, ¿verdad? Esta fórmula resume lo que acabé de explicar recién, ¿verdad? Tipo, multiplicas por 2 y le sumas a 1. ¿Qué pasa? Si yo hago módulo 5 a ambos lados, hay una matemática de congruencia, MPI, esas cosas que tiene que ver acá. Lo importante es que si yo tengo acá el resto, que yo puedo hacer 2 por el resto que yo tenía antes y le sumo el resto que yo tenía antes. O sea, lo que yo voy haciendo con el estado es voy llevando cuenta de cuánto es el módulo de la división por 5. Y yo empiezo desde un estado inicial. Para dejar un poco más claro, voy a poner así. Este es un estado inicial. ¿Por qué pongo así? Porque se supone que tiene que empezar con un 1 sí o sí, ¿verdad? Entonces, si yo empiezo con el número 0, yo le sumo 1. ¿Y cuánto es? El nuevo número ahora es 1 y le divido por 5, pero hago el módulo de la división, ¿verdad? ¿Cuánto es 1 módulo 5? Es 1. Me voy a 1. Ahora yo estoy en 1. ¿Y qué pasa si me llega un 0? El 1 que yo tengo multiplico por 2 y le sumo el 0 que me llega. Esto va a ser igual a 2 y 2 módulo 5 a que es igual a 2. Me voy acá. Y si es más 1, es 3 módulo 5, que es 3. Me voy acá. ¿Qué pasa en 2? 2 por 2 más 0 es 4 módulo 5, 4. Pero si es más 1, es 5 módulo 5, que es 0, ¿verdad? Entonces en 2 con 0 me voy a 4 y con 1 me voy a 0. En 3, 3 por 2 más 0 es 6 módulo 5, que es 1. Entonces con 0 vuelvo acá. Y con 1 es 7 módulo 5, que es 2. En 0 por 2 más 0 es 0 módulo 5, se quedan 0. Y con 1 se tiene que ir a 1, ¿verdad? 4 por 2 más 0, 8 módulo 5, que es 3. Con 0 se va acá. Y más 1 es 9 módulo 5, que es 4. O sea, hace un buclecito.
¿Cuál va a ser estado final? Obviamente el resto de división cero. Ese es todo el autómata. Sí, o sea, es aprenderse el truco nomás de que lo que haces es llevar cuenta de cuál es el resto de la división, aprovechando que los números se leen justamente de izquierda a derecha, en base a esta forma. Diez estados. 10 estados más el Q sub 0 si es que tiene que empezar sí o sí con uno. Esto se puede hacer con 3, con 4, con 5, con cualquier número. Es más, no necesariamente hace falta hacer con base binaria, se puede hacer con base 10, con base 4, base 3, todas las bases que vos quieras. Una vez yo hice una demostración que aplica para cualquier base y para cualquier divisor. Pero ese por decoré. Y te prometo que no es tan jodido. Si quieren leer, les puedo mandar eso. Ah, ¿cómo que se llama? Era... Claro. En realidad, en base 10 va a tener más transiciones, no va a tener más estados. Eh, ¿Qué habrá pasado con ese documento realmente? Acá está, reconocimiento de divisibilidad. De hecho que acá está la demostración que justamente el profe no pide de tipo reconocer de por qué funciona, digámosle, esta construcción. Porque es usar esta matemática de congruencia. Dentro de todo no es tan complicado. Se aplican unas ciertas reglas de congruencia nomás. Congruencia al final del día significa que los restos de la división son iguales respecto a D nomás. O sea que X es congruente a su resto. Claro, porque acá X módulo D va a ser R de X y R de X módulo D va a ser R de X. Entonces son congruentes. Y si multiplicas en ambos lados, la cuestión de multiplicar nomás es que no cambia la congruencia. Esto es reflexivo y le sumas D en ambos lados y ahí tenemos entonces que B por X más D. En este caso B, que vendría a ser la base, es binario nomás luego. Entonces 2 por X más D módulo D es congruente con B por X módulo D más D módulo D. Esto es para decir nomás que la forma que puedo llevar registro del resto de la división de B por X más D, o sea, de 2 por X, el número que estoy leyendo, más D, el dígito que leí ahora, el dígito que le estoy agregando, es lo mismo que agarrar nomás el resto de la división, multiplicar por 2, por la base, y sumarle el dígito. Este es lo que me permite diseñar ese DFA. Esa línea. Pero como digo, esto ya va mucho más allá del alcance de lo que es Info 1. Por suerte.
Ok. Sí, otras preguntas si tienen. Estamos todos zombies. No, de momento no. Oh, wow. Hasta me parece sospechoso. Pero bueno, si es que no tenemos más nada, podemos hacer hasta acá por ahí. Hay que cenar, sí. Y bueno, nos vemos entonces el jueves. Cualquier cosa me pueden tirar nomás sus preguntas. Les respondo cuando pueda. ¿Verdad? Y me pueden decir Gaps nomás, porque desde que me digan profe, me da igual, pero prefiero Gaps. ¿Listo? Nos vemos, gente. Ya, Dale. buenas noches, muchas gracias.